Bueno, la parte teológica, la teoría, Hola. ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Es simple. Ley para el soberbio, entonces, esta es nuestra guía, lo que nosotros tenemos como guía. ¿Sí? Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Siempre tenemos que tener presente esto. Siempre. Cuando hablemos, cuando prediquemos, cuando llevemos el mensaje, ley para el soberbio, gracia para el humilde. La reacción de la persona, o sea, la contestación, cómo la otra persona reacciona a la palabra, me va a dar el detalle a mí de qué es lo que cuál es mi paso a seguir. ¿Sí? Si es una persona que yo le estoy hablando y no reconoce y no hay forma y que no quiere, pero que aún así quiere seguir conversando, bueno, yo sigo opinando de ley. Una vez que la persona ya está humilde, que ya se reconoció, que está, no necesito seguir dándole con la ley. Le presento la gracia y el resto ya lo hace Cristo. Amén. Ya el crecimiento, nosotros sembramos la semilla, el crecimiento ya lo da Dios. Eso es simple. ¿Sí? Esa es la parte teórica, esa es la parte teológica. Ahora quiero que vayamos a la parte práctica. ¿Sí? Vamos a la parte práctica y vamos a teatralizar también un poquito. Así nos animamos todos a predicar entre nosotros. Pero antes yo les quiero presentar estos 4 pasos. Esto es simplemente una guía que nosotros podemos llegar a dar como para que ustedes luego cada uno arma su estrategia de llevar el mensaje. Pero estos 4 pasos lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 4. Estos 4 pasos me van a ayudar a mí a llevar el evangelio, a predicar. El primer paso es relacionarse. ¿Sí? Yo tengo que hablar. La predicación, el llevar el mensaje es una conversación. Es una conversación con alguien. Yo me siento con alguien, estoy, no sé, esperando un turno en el médico, estoy en la parada del colectivo, se me prestó la oportunidad, me relaciono con las personas y digo, che, qué calor que hace, qué frío que hace, y el colectivo de qué hora pasa, y bueno, se da una conversación. Pero mi idea es ser intencional de llevar el mensaje. Yo soy intencional, yo provoco. Muchas veces nosotros vemos que nosotros comenzamos a venir a la iglesia y tenemos familiares que saben que somos cristianos, o gente que nos conoce que sabe que somos cristianos, y muchas veces ellos toman la iniciativa de preguntarle, che, ¿y qué tal tu iglesia? ¿Y cómo es? Entonces ahí la oportunidad nosotros la aprovechamos, ¿sí? Pero esto es para que nosotros seamos intencionales. Cuando nosotros vamos, y yo lo estoy viendo acá a Marcos, y yo estamos hablando de mecánica, del trabajo, pero mi idea es presentarle el mensaje de Dios. Entonces yo tengo que entablar, lo primero, una conversación, ¿sí? Relacionando con la persona, ¿sí? El testificar, el predicar es una conversación, no es una presentación, ¿sí? No es una presentación, no es un examen oral, no, es una conversación. Y yo voy. El segundo paso es crear una oportunidad, darle algo o tirarle el anzuelo para que esa persona se agarró, ataca. El tercer paso es convencer por medio dijimos la ley, ¿sí? ¿Cómo convenzo? Por medio de la ley. Yo tengo que llegar a que la persona entienda que está yendo por un mal camino. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso, revelar. ¿Qué reveló? La gracia. ¿Sí? Yo no puedo empezar revelando la gracia, ¿no? Y después lo voy a convencer, no. Esta es, primero, convencer y luego revelar. ¿Sí? Vamos a ver en el libro de Juan cómo Jesús sigue estos 4 pasos. Vamos a leer a partir del versículo 7, el libro de
Juan, la historia es Jesús y la samaritana. Vamos a ver cómo estás. Vimos la primera predicación de Jesús en donde Él no presentó la gracia. Él no presentó la gracia. En esta parte sí va a presentar, es la predicación completa de Jesús. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí nomás. ¿Qué es lo que hizo Jesús entonces? Se relacionó. ¿Qué hizo? Dame de beber. Le pidió agua a la mujer. Y la mujer contesta, dice, ¿cómo? Pero si vos sos judío y yo soy samaritana, y ya le saca el tema de que no nos llevamos bien, no hay buena relación entre estas dos ciudades. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Comenzó a charlar. Como la mujer respondió a ella, la mujer hubiera dicho, y se hubiera ido, o Jesús nunca le hubiera dicho nada, porque muchas veces también nosotros hemos tenido la oportunidad y nunca le dijimos nada y se fue, y ¿cómo no le dije nada? El primer paso se relacionó con la persona. Sigamos. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Creó la oportunidad. Introdujo temas espirituales. Estaban hablando del agua y él se fue por el lado del agua viva. Y después le habló acerca de la vida eterna. Cuando nosotros entablamos una conversación, la forma de poder ser intencionales en nuestro mensaje es cuando nosotros sacamos algo espiritual y lo dejamos ahí en la mesa a ver si la persona con la que estamos hablando lo toma y quiere seguir conversando. Muchas veces nos decían, no, yo no creo en esto. Y seguimos conversando y nos vamos, ya está, te rechazó, no hay problema. Ahora, fíjense una cosa, es más fácil predicarle a una persona que no conocemos que a una persona que conocemos. Porque una persona que dice, no me interesa, bueno, chao. Pero cuando es un hijo, cuando es un esposo, cuando es una esposa, ahí no nos vamos a dar por vencido tan fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento no quiso conversar, pero voy a buscar la otra oportunidad hasta que agarre. Entonces, ¿cuál es mi intención? Tirar sobre la mesa temas espirituales, hablar acerca de Dios, hasta que en algún momento ese anzuelo enganchó y ahí lo voy a traer. Y no se me va a escapar. ¿Sí? No se me va a escapar. Fíjense cómo Jesús hizo que la mujer se enganche con el tema. Empezaron con el agua y terminaron hablando de la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo? Listo, acá. Y vamos a ver cómo Jesús no la dejó escapar. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué hizo Jesús?
Aplicó la ley. ¿Cuál es la ley? La adulterio. Aplicó la ley. ¿Qué tenía que ver el marido? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Le mostró que para recibir esa agua, ella primeramente tiene que reconocer que es culpable. Jesús, ¿qué hizo? Aplicó la ley. Así como aplicó la ley con el joven rico, también aplicó la ley en una conversación, charlando. Le dijo: 5 maridos, bien, dijiste la verdad. Fíjense lo que dice en Juan 16, 8. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, como dijimos antes. Yo le voy a aplicar la ley, ¿sí? Yo voy a tratar de persuadir, obviamente no es, yo debo de persuadir, tratar de convencer, ¿sí? Pero el que le hace reflexionar, el que le mueve todo adentro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo lo que hago es aplicar la ley, convencer al mundo. Es lo que hace el Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pasa con el que quebranta la ley? Un día se va a presentar en el juicio, ¿sí? Y se va a tomar justicia. Ninguno de los que estamos aquí son buenos, ninguno. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvos y no salvos? Y que yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo seguí por el camino que Jesús, ¿sí? Ahora, fíjense lo que va a pasar ahora en esta historia. Nosotros vamos a estar hablando, vamos a aplicar la ley. Cuando nosotros damos en el clavo, la gente le cuesta reconocer. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de evadir el tema. ¿Cómo lo hace esta mujer? A ver, sigamos, que habíamos quedado en el versículo 14, en el versículo 18, habíamos quedado, versículo 19. Juan 4, 19. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Sigamos. 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo que trajo la mujer a la conversación? Un tema controversial. Cuando vamos a hablar y vamos a aplicar la ley, ¿cuál es el tema controversial que la gente nos saca? El diezmo. ¿Qué otro tema? Las ofrendas, la Virgen María. ¿Qué más? Los católicos, apostólicos. Bueno, un montón. Los pastores, los hijos del pastor, que el hermano, que la vecina que yo tengo, que mi vecino, que yo sé que va a la iglesia, pero ¿por qué esto? ¿Por qué, si Dios nos ama tanto? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas hambres? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Jesús la agarró y no, pero ¿en dónde hay que adorar a Dios? Evade. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Versículo 22. El 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 2 versículos más. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que hace la mujer? Trata de evadir el tema, ¿sí? Trata de, no, y las ofrendas, ¿y qué hacen con los diezmos? Y los pastores, ese es el sueldo, ¿de dónde sacan? ¿De dónde? Jesús, ¿qué hace? Le habla, le responde, pero la vuelve a conducir nuevamente al tema. La vuelve nuevamente, le saca la duda y la introduce nuevamente al mensaje. Nosotros vamos a hablar con alguien y vamos a escuchar de estos temas. Nosotros no tenemos que ponernos a discutir y a debatir, porque nuestra meta es sembrar una semilla. Esa es una distracción, simplemente. Nosotros podemos llegar a contestar y volvemos nuevamente. No la dejamos escapar, no dejamos escapar esta oportunidad que esta persona tiene. Entonces, ¿qué es lo que dijo la mujer? Bueno, cuando venga el Mesías, ella estaba esperando al Mesías, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir. Entonces, ahí es donde Él se revela. Porque ella sí estaba esperando, ella sí quería la salvación. Ella no sabía que estaba hablando con el Mesías, pero ella sí la estaba esperando. Ella sí estaba buscando esa oportunidad. Entonces, ahí Jesús se reveló. Y Él le dijo: yo soy. ¿Qué tal? Estos son los pasos: relacionarse, crear una oportunidad, convencer, aplicar la ley y revelarse. La mujer ya estaba lista para recibir. ¿Qué hizo la mujer? Ya contenta, sabiendo que ya tenía la salvación, fue y habló con todos. Lo mismo que pasó con el carcelero. Fue y habló con todos los que conocían y ya habían conocido al Mesías, y fue, y ella misma predicó. Eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Pero si yo aplico correctamente, como habíamos leído, que la ley es buena si se aplica legítimamente, si se aplica correctamente, yo voy a seguir estos pasos y es el Espíritu Santo el que va a hacer todo el cambio. Mucha gente viene a usted y dice: ¿por qué hay gente que viene a la iglesia y se va de la iglesia? ¿Por qué hay gente que viene y gente que se aparta? ¿Por qué hay gente que viene a la iglesia y que no se afirma más? Porque no está convencido que el camino que está eligiendo, o con el que tiene conflicto, ¿sí? Con el camino que está eligiendo, con el que tiene un conflicto, le puede llevar a la muerte. Cree que tiene tiempo. Pero la Biblia dice que ninguno, ni los ángeles, sabe el día ni la hora en que Jesús. Entonces, esta persona que viene, que se va, que viene a la iglesia a criticar a la gente, a molestar a los que buscan a Dios, cree que tiene tiempo. La gente que viene y se va, la gente que murmura, la gente que es un estorbo en la iglesia, la gente que no produce fruto, cree que tiene tiempo. Y eso es un riesgo, eso es un peligro que nosotros, es nuestra responsabilidad decirle: estás en peligro, estás en un riesgo, no hay mucho tiempo, no lo sabemos. Jesús, una vez que esta mujer entendió, comprendió, Él se revela. Él se revela. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo ser intencional entonces? Algunos pasos prácticos. ¿Cómo yo puedo redireccionar entonces mi mensaje? ¿Cómo puedo llegar a redireccionar? ¿Cómo puedo llegar a ser intencional para hablar de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo lograr meter un tema y que sea justamente el correcto, o que sea una llave o el anzuelo para sacarlo, ¿sí?, al pez del agua? ¿Cuál es
Bueno, en el tiempo que hemos predicado, en el tiempo que hay algunas preguntas que a mí se me venían en la mente muchas veces para hablar, y que hasta el día de hoy a veces para los compañeros de trabajo. Esto ya es algo ya más personal, ¿sí? Esto ya no es teológico, sino simplemente es algo que a mí me sirve. Ahora vamos a escuchar al pastor también y vamos a escuchar cómo predica él en la calle, ¿sí? Así que algunos de nosotros vamos a hacer de inconverso y vamos a tratar de ponérsela difícil al pastor a ver cómo se la ingenia. Allá hay un voluntario para predicar, dice. Una de las cosas que yo, por ejemplo, pregunto es: ¿qué cree usted que pasa después de la muerte? ¿Sí? Estamos hablando, conversando así, y en un momento puedo preguntar algo: ¿qué cree que pasa después de la muerte? Entonces, no, yo pienso esto, pienso aquello. Entonces, ahí es mi oportunidad, ¿sí? Otra pregunta que yo he anotado dice: ¿le hablaron alguna vez de Jesús? Es mucho más clásico. ¿Le hablaron alguna vez de Jesús? No, ¿y cómo es? Y ahí entramos, ¿sí? Soy intencional, o sea, uso una llave para poder. Como estamos conversando también, ya noté, ¿qué es lo más importante para usted ahora? ¿Sí? Pensamos en nosotros. ¿Qué es lo más importante para todos nosotros ahora? Vamos a decir: mis hijos, mi familia, mi trabajo, todo lo que yo hago, ¿sí? Esta es una pregunta doble. Y después de la muerte, ¿qué es para usted lo que realmente va a ser más importante? Entonces algunos dirán: y yo creo que si soy bueno, si fui bueno, y yo creo que fui bueno, yo creo que me voy a ir al cielo. Una de las herramientas también que nosotros tenemos mucho y que está al alcance de nuestra mano es nuestro testimonio. Saber el poder de nuestro testimonio. Ahora, a veces el aplicar la ley hacia la otra persona a nosotros nos incomoda por pensar que la otra persona puede sentirse incómoda. Pero el testimonio, yo aplico la ley en mi vida para que la otra persona se sienta reflejada. Entonces, yo era un mentiroso, yo era un adúltero, yo robaba, yo antes hacía esto, y entendí que Dios, que yo me estaba perdiendo. Esto provocaba esto en mi familia, esto provocaba esto en mis hijos, esto provocaba esto en mi salud. Hasta que yo me arrepentí, Dios entró en mi vida y cambié. Entonces, la persona que está escuchando está diciendo: si yo también mentí, si yo también fui adúltero, yo también hice esto, yo también hice aquello, entonces yo también estoy perdido, ¿sí? Entonces yo también. A veces el aplicar la ley en nosotros puede llegar a incomodarnos, pero es la forma correcta. Entonces, el testimonio que yo puedo dar al hablar a alguien de lo que Dios hizo en mi vida, esto me ayuda porque la otra persona se va a reflejar. Se refleja porque partamos de la base de que ninguno de nosotros somos culpables. Nosotros ya sabemos que esa persona es culpable. No necesito que esa persona me lo diga a mí: no, si yo soy culpable. No, yo ya sé. Ahora yo lo que tengo que lograr es que él crea que también es culpable. Entonces yo ahí poder aplicar la ley, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo usar la ley? Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar la ley? ¿Sí? Estas preguntas llaves uno no las puede saber. Te puedo hablar de Dios, te interesa. Muchas veces un tratado, por ejemplo, nos ayuda mucho, ¿sí? Un tratado nos ayuda, ¿sí? Porque ya la gente ya sabe que sos de la iglesia. Entonces ya rompes con ese hielo. Pero a veces estamos en el trabajo o estamos con un compañero o con algún familiar y el tratado no lo tenemos. Entonces, a veces esas preguntas nos ayudan a abrir una llave o una puerta para poder hablar de cosas espirituales, ¿sí? Así como Jesús habló de vida eterna, como habló de agua de vida, yo también puedo hablar: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué crees? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo entonces aplicar la ley? Una de las preguntas, por ejemplo, que yo anoté aquí
¿Es usted tan bueno como para ir al cielo? ¿Sí? Aplicando la ley, ¿eh? Estamos aplicando la ley. ¿Cómo yo aplico la ley? ¿Es usted tan bueno como para ir al cielo? Y va a empezar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y está balanceando, ¿sí? Se está comparando con el peor, ¿sí? Y yo creo que sí. Bueno, ahí seguimos. Seguimos aplicando la ley. ¿Alguna vez mintió? Y alguna vez he dicho una mentira. Bueno, es culpable. ¿Alguna vez ha robado algo? Y quizá chiquitito, ¿sí? Poquitito. He robado. Bueno, ¿qué estoy aplicando ahí? El 8º mandamiento. Cometió adulterio, ahí sí ya no nos van a decir nada. Y si más está con la esposa o el esposo de al lado, no. Pero la Biblia a mí me enseña que si yo codicio a una mujer, ¿sí? Si yo pienso en esa mujer o en ese hombre para codiciar, para estar con ellos, dice que he adulterado con mi mente. O sea, no hay escapatoria, todo lo hemos hecho, todos somos adúlteros y adúlteras. En un tiempo atrás, ¿no? Hoy ya no. Estamos hablando de los pecadores, ¿no? Estamos juntos, dijimos que los cristianos nos estamos bajo la ley. Acuérdense que estamos aplicando nuestro testimonio, que era lo que éramos antes. La persona reconoce que es culpable. Sí, yo he mentido, yo lo he dicho. Llegamos a la conclusión de que es culpable. Entonces le podemos preguntar, entonces, ¿será culpable o inocente delante del juicio? ¿Cómo yo puedo escapar de esa pregunta? ¿Cómo hemos escapado nosotros de esa pregunta? No, yo no creo en Dios. Y escapamos. O creemos que escapamos. ¿Sí? Pero la Biblia dice, en Eclesiastés 3:11, a ver si lo ponemos ahí. Sí, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que está hablando acá? Yo les puedo decir a ustedes que yo no creo en Dios, pero a mí mismo yo no me voy a mentir. Todos los que estamos aquí y todos los habitantes de este planeta saben que existe un Dios, porque Dios puso eternidad en nosotros. La gente no logra entender porque no entiende la obra, pero sabe que hay una eternidad. Fíjense lo que dice Romanos 1:20. Así queda claro esto. Cuando dice, no creo en Dios, y decimos, no creo en Dios. No, sí creen en Dios. Todos creemos en Dios. Todos sabemos que existe un Dios. Y todos sabemos que en cualquier religión cualquiera de la que sea, creen en alguien, claro, en un ser superior. E incluso creen en una recompensa después de la muerte. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas invisibles, ¿sí?, se reflejan en lo visible, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se viene revelando a nosotros desde el principio. Desde el principio. No hay excusa de eso. A nosotros, sí, nosotros no conocemos el corazón de la gente, pero nosotros sabemos que existe un Dios. Toda la gente sabe que existe un Dios. Todo el mundo sabe que existe Dios. Todo el mundo. No hay excusa. No hay excusa. A nosotros nos van a mentir. A Dios, el día que esté enfrente de Dios, no le va a mentir, porque Dios, vos sabías, a mí no me vas a mentir, va a decir Dios. Yo te creé. Todas las personas tienen conciencia de la existencia de Dios. ¿Sí?
Nosotros podemos usar como ejemplo una sala judicial, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros somos culpables, vamos hasta ese lugar, hasta el juicio, y la gente dice, no, pero Dios es bueno, Dios es amor. Está bien, sí, Dios es amor, pero trasladémoslos acá a la tierra. ¿Sí? Yo robé, me engancharon, me llevaron, me agarró la ley y me llevó. Ahora, no es si el juez es bueno o si el juez es malo, que yo voy a hacer, que yo voy a entrar a la cárcel o voy a salir. No, la ley dice que el que roba tiene que pagar. Ahora, el juez no tiene nada que ver. No es si es bueno o si es malo. ¿Sí? Dios sí es bueno, pero la ley se cumple. El que quebrantó la ley tiene que pagar. El que tiene la multa la tiene que pagar. ¿Sí? Y uno decía, no, pero qué malo, no. Dios es justo. Tenemos todo este tiempo aquí en la tierra para decidirnos. El día que partamos de la tierra ya no hay más esperanza. Ya no hay más esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, ¿somos inocentes o culpables? No es si somos buenos o somos malos. La gente va a trasladar la conversación ahí. No, pero yo soy bueno. No, pero si esto no es si sos bueno o malo. Esto es si sos culpable o si sos inocente. ¿Sos inocente? No, no somos inocentes. Somos culpables. ¿Sí? Y seguimos. Le hablamos y le decimos, ¿te interesa lo que te estoy hablando? Si te dice que sí, continuamos. Y te dice que no, se terminó la conversación. ¿Sí? Es lo que yo les decía. El testificar es 90% ley y 10% gracia. ¿Qué más tengo? Las personas deben entender una vez que yo accedo, ¿sí? Que yo entiendo que quebranté la ley, yo lo que debo de saber es que la gracia a mí me hace entender de que el que quebrantó la ley tiene que pagar. El que quebrantó la ley tiene que pagar. Ahora, la gracia no significa que mi causa se borró. No es que mi causa se borró. No, no se borró mi causa. Alguien la tuvo que pagar. Ahí es donde nosotros revelamos a Cristo. Nosotros éramos culpables, teníamos que pagar, pero Jesús vino a ser nuestro sustituto. ¿Sí? A nosotros nos secuestran en el auto, no estábamos con la documentación necesaria, vamos a tránsito y viene uno y dice, yo voy a pagar por él. ¿Qué pasa? ¿Puede llevarse el auto? ¿Se puede llevar el auto si viene otra persona y paga la multa de la otra persona? Sí, pues ya está pagado. Ya está pagado. La miro a Mario porque ella es de tránsito, así que tengan cuidado. Eso es lo que vino a hacer Jesús con nosotros. Él pagó, Él fue nuestro sustituto. Esa es la gracia. Él vino a ser nuestro sustituto. ¿Sí? Nosotros debemos de saber que si violamos la ley, nosotros tenemos que entender que alguien debió de pagar. Y si no le doy lugar a Jesús para que pague mi deuda, yo la voy a pagar con mi vida. ¿Sí? Ese es el camino. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser salvos? Yo ya le presenté el mensaje, pero ahora yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Arrepentirme y creer. Fíjense lo que dicen en Hechos 20. Hechos 20, 20 y 21. Sí, Hechos 20 al 21. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque me arrepentí
y porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. En ningún momento acá dice que yo debo de hacer la oración del pecador. En ningún momento. En ningún lugar de la Biblia ustedes van a encontrar que para ser salvos tienen que repetir una oración. Eso es un error que muchas veces hemos cometido. Hemos mal interpretado esa parte. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que se salva? El que se arrepiente y el que pone su fe en el Señor Jesucristo. Para ser salvo, entonces yo debo de arrepentirme. ¿Sí? Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22 dice: la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, ponemos otro más. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos la oración? ¿Sí? Si bien la palabra no me habla a mí de yo hacer la oración del pecador, hacerle repetir, ¿sí? Mucha gente no sabe orar, no sabe cómo orar. Entonces, nosotros lo guiamos a una oración, pero en su corazón tenemos que hacerle entender que tiene que haber arrepentimiento, que no está en la repetición. Si estuviese en la repetición, yo empapelaría toda la ciudad con la oración. Entonces alguien que vaya a leer automáticamente ya es salvo. Y no es así. No, yo debo de arrepentirme. Primero debo de arrepentirme y poner mi fe en Jesús. Ahí está. Yo me arrepiento. Yo le debo decir a la persona, ¿sí? Yo no le estoy prohibiendo que oren o que le hagan una oración. Ustedes tienen que enseñarle a esa persona que es el arrepentimiento lo que lo va a salvar, no la oración. La oración no salva, es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambia la dirección. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Cuando escuchó el mensaje, fue y automáticamente dio fruto. ¿Cuál fue su fruto? Fue y predicó. ¿Qué es lo que hizo el carcelero? ¿Cuál fue? Puso su fe en dos presos, en dos personas, confió en lo que le decían. El Espíritu Santo generó en esa persona, en él, el cambio y se bautizó. Pero porque él se arrepintió. No porque repitió nada. Y Pablo nunca le hizo repetir absolutamente nada. Le dijo: ¿crees? Entonces, ¿cómo yo sé que soy salvo? Me arrepiento. Pero me arrepiento y yo cambio. Pero no cambio con mis fuerzas, sino que le doy lugar a Dios. Entonces yo cambio porque Él me está cambiando. ¿Sí? Si no, sería como esa gente que trata de fumar, de dejar de fumar, y están sufriendo y están, ¿sí? Y yo estoy sufriendo con mi pecado pero yo quiero. Y no. Dios cambia mi pensamiento. Yo me doy cuenta, no, yo estoy yendo por el camino equivocado, me tengo que cambiar. Ni siquiera es un sufrimiento. Porque es Dios el que transforma, es Dios el que me está cambiando. Entonces entonces ¿cómo yo sé de que soy salvo? Porque me he arrepentido, y yo, porque estoy dando frutos. Me he bautizado, estoy pensando en predicar a otros, de llevar el Evangelio.
Ahí estoy sabiendo. ¿Qué pasa? Esta clase de pensamiento, de pensar de que una oración a mí me hace salvo, a mí me hace dependiente de la oración del pecador. ¿Por qué? Hoy miento, Señor, perdóname, te recibo mi corazón. Mañana voy y, no sé, me peleo con mi jefe, le insulto, le digo, ay, Señor, perdóname, te recibo mi corazón. Y listo, empezamos de nuevo. Y mañana ya, qué sé yo, se me pintó algo y me voy y me emborracho, qué sé yo. Me voy a una fiesta y empiezo a tomar y me emborracho. Ay, Señor, perdóname porque... ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahora cadabra, patas de cabra. Y no es la oración palabras mágicas. No es la oración. Esa persona que practica el pecado todos los días no se arrepintió. La persona que viene a la iglesia y que desde acá de la puerta de la iglesia sale a pecar o que está acá pensando en ir a pecar, nunca se arrepintió, nunca va a obtener la gracia hasta que no se arrepiente. Eso es lo que nosotros debemos tratar de que la gente sepa, de que la gente entienda, de que si no hay arrepentimiento, no está la gracia. Si no hay frutos en mí, si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay frutos en mí, si yo sigo siendo la misma persona, ¿cuál es lo que cambia? Que los domingos vengo a la iglesia, nada más. Y el venir a la iglesia no me salva. A mí me salva el arrepentimiento. Amén. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. A la hora de predicar, debo de relacionarme, conversar, charlar, ¿sí? Normal, para generar una oportunidad, dar algo, poner algo sobre la mesa. ¿Crees en Dios? ¿Qué crees que pasa después de la muerte? ¿No? Convencer, aplicar la ley. ¿Cómo yo puedo aplicar la ley? Con mi testimonio. Lo más fácil. Le cuento lo que Dios hizo en mi vida, de dónde Dios me rescató. Y yo le digo, bueno, yo era culpable y me estaba yendo al infierno, me estaba perdiendo. Entonces la otra persona dice, no, yo hice lo mismo que él. Entonces significa que yo también me estoy perdiendo. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Y qué tengo que hacer yo entonces para ser salvo? Y le revelo, le doy la gracia. ¿Quién es el que puede? Yo me debo de arrepentir y sería mi fe puesta en Cristo. Y eso es todo el mensaje. Yo de este mensaje no puedo agregar ni quitar nada. No puedo agregar ni quitar nada. Estas fueron las palabras de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cometieron un error, pero está la gracia esperando que ustedes reconozcan que se equivocaron, que fueron rebeldes, que está la gracia. ¿Para quién es la ley? Para el soberbio. La gracia es para el humilde. Amén.